Una vez para nuestro hermano Rafael. ¿Cuántos le damos una bienvenida con un fuerte amén? Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Le estaba diciendo a un hermano de que quizás mañana vamos a tener que traer unos suéteres porque está haciendo mucho frío. ¿Sienten frío ustedes? Qué calor la que está haciendo. Pero reconocemos de que a pesar de que está haciendo calor, vamos a tratar la manera de poder concentrarlos para poder deleitarlos con el mensaje de esta hora. Le damos la bienvenida a nuestros amigos que han venido con ese propósito de querer venir a aprender más de la santa palabra de nuestro Dios. Me siento feliz por eso. ¿Cuántos amigos tenemos? Levanten la mano. Hay varios. Gloria a Dios. Eso significa que tienen hambre y sed de justicia. Y hermanos, ¿cuántos hay? Amén. Quiero que los concentremos, ya que vamos a estudiar un tema muy interesante. Es un tema que se trata de conocer los enigmas de la palabra de Dios. Antes vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Les voy a invitar que se pongan de pie para orar. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por tu misericordia, por tu voluntad, que nos permite estar en este lugar para poder alimentarnos de tu santa palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a las visitas que han venido con un corazón sincero a querer oír tus consejos, tus advertencias, tus exhortaciones en tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor, que pueda darse a explicar para que tus hijos, Señor, puedan entender el mensaje de esta hora. Que sean palabras claras y comprensibles para que tu pueblo las comprenda. Bendice todo este culto de oración, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un estudio serio de un texto bíblico que encontramos en Isaías capítulo 66, versículo 23. Isaías capítulo 66, versículo 23. Quiero que nos concentremos porque vamos a estudiar la Biblia. Dios hace una promesa a su pueblo. Pero preferible que lo leamos desde el versículo 22 mejor para que leamos el contexto. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Sigamos leyendo. Y de mes en mes y de día de reposo, o mejor dicho, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Dios promete una promesa a su pueblo, que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y que los redimidos irán de mes en mes y sábado en sábado a adorarlo. Esta es una promesa para los redimidos, los salvos. ¿Cómo? El tema lo vamos a titular La tierra nueva y el árbol de la vida. ¿Está bien? Esta es una promesa para los redimidos. Pero quiero que entendamos algo a la hora de estudiar este texto. Primordialmente, este texto bíblico se refería
a cómo Dios iba a dar la Canaán terrenal al pueblo de Israel si cumplía las promesas del pacto. Dios, por medio del profeta Isaías, usa aquí en este texto un lenguaje metafórico, cielos nuevos y tierra nueva, para referirse a la Canaán terrenal que iba a entrar el pueblo de Israel. Primordialmente a eso se refiere este texto. Promesa para el pueblo de Israel que iba a entrar a la Canaán en los días de Isaías. Pero como Israel no cumplió con las promesas del pacto, no se cumplió con Israel esta promesa. Esta promesa sigue patente, no se ha cumplido aún. Porque la Biblia dice que los cielos nuevos y tierra nueva están en el futuro. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13. No sé si me di a explicar qué significa primordialmente el texto, a qué se refería Isaías, ¿me entendieron? ¿Me di a explicar? El libro de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13 nos dice: aún estamos esperando esa promesa, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santa y pía conversación? Voy a pedir que mejor pongamos la versión de 1960. Esta versión, la versión Reina Valera antigua, dice lo mismo. El problema es que está usando muchas palabras rebuscadas, que me cuesta, yendo algo malo de la garganta. Esa es la 60, ¿va? Reina Valera 60. Veamos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esa es la 60. Esperando y apresurándonos para la venida del gran día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos de la tierra siendo abrazados, ¿sabe qué? Fundirán. El profeta, aquí Pedro está diciendo que nosotros esperamos una promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Significa que aún no se ha cumplido esa promesa. Esa promesa que Dios le dijo a Israel está patente todavía, no se ha cumplido. ¿Estamos claros? La promesa de cielos nuevos y tierra nueva están en el futuro. Inclusive Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 nos dice, usemos siempre la Reina Valera 60. Vi un cielo nuevo y una ¿qué? Tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra fueron y el mar ya no ¿qué? Ya no existía. Seguro que es la 60. O sea que solo 60, de en la máquina solo la versión 60. Sí, la versión 60, que diga reposo. Va, Reina Valera 60, ahí déjela, ya no voy a usar otra. Digo la Reina Valera 60 porque es la que estoy usando yo. Entonces cuando yo leo ahí otra versión y aquí usted que entonces para que estemos en sincronizados. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no ¿qué? Existía más. Aquí Juan dice que la tierra nueva y el cielo nuevo y la tierra nueva están ¿a dónde? En un futuro. O sea, la promesa de Isaías que vimos al principio está patente, no se ha cumplido todavía. Esperamos en el futuro esa promesa. ¿Y para quién es esa promesa? Para los salvos, para los redimidos. ¿Estamos claros? Para todos los redimidos. La pregunta es, ¿por qué que se menciona de mes en mes y de sábado en sábado? Quiero que veamos por qué se menciona vendrán a adorarme de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Por qué el sábado? Y hay un detalle muy importante cuando leemos la Biblia, mayormente el libro de Génesis, y es que nos damos cuenta de lo siguiente. Ponga mucha atención. Por falta de tiempo no puedo leerle tanto los versículos, solamente les voy a dar las referencias, las pautas para que ustedes puedan
puedan colocarse en el ambiente del sermón o del estudio que estamos teniendo. Porque si les doy todos los textos y los leemos todos los textos, no salimos de aquí. Por lo tanto, voy a colocar el marco y la plataforma para que ustedes puedan captar el mensaje. En el libro de Génesis, capítulo 1, encontramos de que la tierra, ¿cómo estaba al principio? Desordenada y vacía. Era un caos, era un abismo, dice Génesis 1:1, versículo 1 al 2. Era un gran abismo. Y dice que Dios la tuvo que ordenar y llenar. Y si nosotros leemos todo el capítulo 1, dice que Dios en los primeros 3 días la ordenó, porque como la tierra tenía 2 problemas, estaba desordenada y vacía. Entonces Dios tenía que arreglar estos 2 problemas. En los primeros 3 días Dios la ordenó. Ustedes pueden leer eso en el libro de Génesis, en todo el capítulo 1. No lo vamos a leer por falta de tiempo. Y en los últimos 3 días de los 6, Dios la llenó, la tierra, solucionó los 2 problemas. Y como broche de oro, como culminación, Dios puso su broche, su firma, que es el sábado, día del Señor, como monumento recordativo de la creación. Y eso sí lo vamos a leer. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2 y el 3 también. Esta es la firma de que Dios es el creador y el sustentador de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. No, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2. Génesis 2, del 1 al 3 vamos a leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Quedó terminado. Técnicamente quedó terminado. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. O sea, Dios terminó en el 6º día y terminó en el 7º. Porque vimos de que quedaron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, dice. ¿Notaron? Pero dice el versículo 2, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Dios terminó de crear en los 2 días. En el 6º día, porque la creación había quedado completada, pero le hacía falta la firma, que era el sábado. Con hacer el sábado estaba Dios completando la semana de la creación, aunque técnicamente había terminado ¿qué día? 6º. ¿Estoy dando a explicar? Por eso es que hay esa pequeña discrepancia, pero no hay ninguna contradicción. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó o cesó. El verbo ahí es Shabbat. En el día 7º de toda la obra que hizo, cesó. Por lo tanto, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Estamos claros? Repasemos. La tierra, como estaba al principio, desordenada y vacía, un gran abismo. En los primeros 3 días Dios la ordenó y en los últimos 3 días Dios la llenó. Y para terminar puso su sello o su firma de que Él era el creador y sustentador de la creación. ¿Y hizo qué? El sábado, santificándolo y bendijo, porque en Él reposó. O sea que primero lo reposó y después lo santificó y lo bendijo. ¿Estamos claros? ¿Están concentrados? Ahora, aquí hay algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis, mayormente en el capítulo 16 encontramos las plagas. Inclusive en el capítulo 16 y en el capítulo 15 del libro de Génesis encontramos el capítulo que habla de las plagas. ¿Sí? Y si nosotros notamos el capítulo 16, vamos a encontrar de que las plagas caen sobre lo que Dios creó en la creación.
Las plagas empiezan a caer sobre las aguas, sobre el mar, sobre los árboles, sobre el sol, sobre lo que Dios creó en la creación. Sobre eso mismo caen las plagas. ¿Están conmigo? ¿No se han notado ustedes ese contraste? En lo que Dios creó, en Apocalipsis 16, las plagas caen sobre eso. En otras palabras, las plagas hacen de que la tierra vuelva a quedar como estaba cuando. Al principio, desordenada, ¿qué? Y vacía. La tierra va a quedar un caos. Y de remate, en la séptima plaga, dice que va a terminar con esta tierra un gran terremoto cuando viene Jesús. Y ese terremoto hace que las islas, ciudades populosas se hundan. La tierra va a quedar, ¿qué? Un solo caos, destrucción completa. Como al principio, quedará desordenada y vacía, un gran abismo. Y Apocalipsis capítulo 20 dice que esta tierra va a ser la guarida o la cárcel de Satanás. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y bajó un ángel poderoso con una gran cadena y ató al dragón en el gran ¿qué? Abismo. ¿Y lo ató por cuánto tiempo? Por 1000 años. Esta palabra abismo es del griego abusos, con doble S. Es la palabra griega que se usa en la Septuaginta o en la versión 70, que se usa en Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía y era un gran abismo. ¿Están conmigo? El paralelo, el contraste. Es un paralelo y un contraste. La tierra va a quedar desordenada y vacía. Las plagas la van a devastar, la van a dejar destruida por completo. Y para remate, cuando Jesús viene, dice la Biblia de que va a haber un gran terremoto. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 16, desde el 15 al 17. Solo anótelo, no lo estamos leyendo porque no alcanzamos el tiempo para leer tantos versículos. Solo imagínense tantos versículos que les he dado en todo lo que he hablado. Y si lo leemos, tremendo. Pero yo sé que ustedes son buenos, son inteligentes, se les queda todo. Bueno, la tierra quedará desordenada y vacía nuevamente. Isaías capítulo 66, versículo 23, vimos de que los redimidos vendrán a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Significa que Dios a esta tierra la va a volver a crear en otros 7 días, porque para que exista el sábado significa que existe un sexto día, un quinto, un cuarto, un tercero, un segundo y un ¿qué? Un primer día. De lo contrario no tuviera sentido séptimo día, que es el sábado. Dios va a volver a crear esta tierra ¿qué? En otros 7 días. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando Adán y Eva, o mejor dicho, cuando Dios creó esta tierra, Adán y Eva no vio a Dios crear nada. ¿Sí? ¿O vio? No, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cuándo los creó? En el sexto día, aproximadamente en la tarde. Ni tan siquiera Adán pudo ver cuando Dios lo creó a él. Obvio, no existía todavía. Ni tan siquiera Adán pudo ver cuando Dios creó a su mujer, porque lo durmió. Nada vio. ¿Por qué tenía que creer Adán y Eva que Dios era el creador? Por la fe, igual que nosotros. Igual que nosotros estaba Adán y Eva. ¿Hemos visto a Dios crear? Yo no lo he visto. ¿Por qué creemos de que Dios es creador? Por la fe. Igual que Adán y Eva estamos, ¿sí o no? Y ahí donde Pablo dijo, andamos por fe, no por vista. Somos hijos de Dios porque le seguimos y le amamos por la fe. Nosotros no hemos visto a Dios cara a cara. Nosotros no hemos visto a Dios crear nada. Nada. Estamos igual que Adán y Eva. Creemos de que Dios es creador por la fe. Y aquí donde cabe lo que la Biblia le llama la verdadera adoración. La mejor forma de que el ser humano reconoce a Dios como su creador es que guarda el sábado. El sábado es el monumento recordativo de que Dios es el creador y sustentador de la creación. Ese es el objetivo primordial del sábado, que el ser humano nunca jamás se vaya a olvidar de que Dios es el creador y nadie más. Pueden haber muchos dioses y señores, dice Pablo, pero para nosotros hay un Dios creador de los cielos y la tierra, en el cual somos. Y un hijo que es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Pueden haber muchos dioses aquí en esta tierra, pero solamente hay un Dios creador.
Y la mejor forma de que reconocemos que Dios es nuestro creador es el sábado. La diferencia es que cuando Dios vuelva a crear esta tierra, allí los redimidos van a estar viéndolo a Dios cuando Dios cree. Interesante. Vamos a verlo cuando Dios haga la nueva creación. Sus hijos van a estar ahí viendo cuando Dios cree. Cuando Dios diga otra vez, sea la luz, sean los animales, sean los peces, los redimidos van a estar viendo cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. No vamos a ser como Adán, que fueron dormidos, porque lógico no existía todavía y estaba dormido. Pero en la tierra, en la nueva creación, vamos a ver a Dios crear. Ahora, algo muy interesante que también debemos de entender es lo siguiente. En la tierra nueva se mantendrá el ciclo semanal, la semana de 7 días. Y explico. Para cada porción de tiempo o lapso de tiempo hay un astro que tiene que ver. Por ejemplo, ¿qué astro tiene que ver con el día de 24 horas? El sol. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos un día de 24 horas? ¿Es porque la tierra qué? Gira en su propio eje. ¿Estamos claros? ¿Por qué tenemos un mes? ¿Qué astro tiene que ver con los meses? Correcto, la luna. La luna tiene que ver. Los meses. Por eso es que el pueblo de Israel celebraba los novilunios. ¿Han leído ustedes alguna vez esa palabra en la Biblia? Los novilunios, las nuevas lunas, eran los cabos de los meses. ¿Y con el año qué astro tiene que ver? ¿Con el año? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días y unas cuantas horas. ¿Pero qué astro tiene que ver? ¿Es la tierra que da vuelta alrededor de la tierra, el sol que da vuelta alrededor de la tierra, o es la tierra que da vuelta alrededor del sol? ¿Ah? ¿Cómo? Es la tierra que se da la vuelta, ¿cuánto? Alrededor del sol. ¿Y cuánto se tarda eso? Un año para cada porción de tiempo, 20 días, meses y años. Hay una relación con un astro, pero con la semana no tenemos ninguna relación con ningún astro. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? No podemos relacionarla con un astro. Inclusive muchos poderosos aquí en esta tierra trataron de querer cambiar la semana a 7 días y poner una semana de 8. Por ejemplo, tenemos a Adolfo Hitler, el gran poder que tenía este hombre que quería imponer una semana de 8 días. No pudo. Siempre seguimos teniendo ¿qué? ¿Una semana de qué? De 7 días. ¿Pero por qué tenemos una semana de 7 días? No hay ninguna explicación astronómica, solo bíblica. La única explicación de que tenemos una semana de 7 días es porque Dios desde el principio le estableció semana de 7 días. Descansarás el 7º día. 7. Los científicos no pueden dar una explicación concreta el por qué tenemos una semana de 7 días. Pueden explicarle del día, 24 horas, de los meses, de los años, pero ¿por qué una semana? Topan los científicos. La única explicación que tenemos es en la palabra de Dios, porque Dios creó desde el principio una semana de 7 días. Y esa semana de 7 días se va a mantener por la eternidad. El ciclo semanal se va a mantener, porque los redimidos, aún en la tierra nueva, seguirán guardando el sábado. ¿Cómo podremos decir, si alguien no se siente bien guardar el sábado aquí, cómo a ustedes les cabe la idea en la mente que se va a sentir bien guardar el sábado en la tierra nueva, si no se siente bien guardarlo aquí? ¿Me estoy dando a explicar? Porque los únicos, me dijo Isaías, y vendrán a adorarme delante de mí de mes en mes y de sábado en sábado, los redimidos, los salvos. ¿Estamos claros? Perdón. Ahora aquí va lo interesante.
Ya vimos que el ciclo semanal se mantiene en la tierra nueva. ¿Qué hay de mes en mes? ¿Por qué de mes en mes? Porque se acuerdan que Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorarme. ¿Qué tiene que ver con el mes en la tierra nueva? Algunos han tratado de explicar de que aún en la tierra nueva se van a celebrar las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Esa fiesta que encontramos en Levítico 23. Pero hay otra explicación que yo creo que es la más, que está más basada en la segura palabra profética. ¿Por qué se va a ir a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado? ¿Qué tiene que ver el mes con la adoración? Aquí va lo interesante. Hay algunas referencias en el libro de Apocalipsis, mayormente en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Mire cómo dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí Juan está describiendo la nueva Jerusalén. Sigue diciendo, en medio de la calle de la ciudad, pongan mucha atención y lean con mucha atención. Y al uno y al otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida. El árbol de vida, ¿dónde está? ¿A un lado, en una esquina o a dónde dice? En medio. Muy importante los detalles. En medio de la ciudad. ¿Que produce cuánto? 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Cada cuánto hace ese árbol los frutos? Cada mes. Y las hojas del árbol eran ¿qué? Para sanear las naciones. O sea que el árbol solamente 12 frutos va a dar. Aquí dice el texto bíblico. 12 frutos cada mes. ¿Y cómo va a alcanzar para todos los redimidos? Si los redimidos no van a dar 12. Porque el número 12 vimos ayer que es un símbolo de ¿qué? Se les olvidó. Es un símbolo para representar la totalidad del pueblo de Dios. Es un símbolo. Y usted me va a decir cómo lo comprueba. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 se nos dice que el fruto va a ser para todos los que venzan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene para oír oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré comer ¿de qué? Del árbol de la vida, el cual está en medio ¿qué? Del paraíso. Está en medio del paraíso. Ahora la pregunta es, en el jardín del Edén, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Génesis capítulo 2, versículo 9. El árbol de la vida estaba en el jardín del Edén, pero estaba en medio. Veamos. Sí, es en. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, que estaba ¿dónde? ¿Están captando? Y explico lo siguiente. El jardín del Edén no era parte de esta creación. ¿Cómo dije? Cuando Dios creó esta tierra, no dice que Dios haya creado el jardín del Edén. Usted lo va a ver en el capítulo 1 y el capítulo 2. No dice que Dios haya creado el jardín del Edén. Solo dice que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para que lo guardasen y lo labrasen. La pregunta es, ¿de dónde apareció el jardín del Edén? Y les voy a comprobar bíblicamente
que el jardín del Edén no era parte de esta creación. El jardín del Edén era un pedacito del cielo que había bajado a la tierra. El jardín del Edén, antes de situarse aquí en esta tierra, era parte del trono de Dios, o mejor dicho, el jardín del Edén es el trono de Dios mismo, y se lo voy a comprobar. En el libro de Ezequiel, hablando de Lucifer, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice que Lucifer, ¿dónde vivía o dónde se paseaba? Ezequiel 28, 13. En el Edén, ¿qué dice? ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? ¿Me van siguiendo? ¿Están poniendo atención, hermanos, lo que estamos estudiando? En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Esto es antes de que Adán y Eva fueron creados. ¿A dónde vivía Lucifer? ¿A dónde vivía? En el Edén. ¿Y a dónde estaba el Edén entonces? En el cielo. ¿Están conmigo? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco. Mire qué bonito cómo fue creado este ángel. De todas las piedras preciosas. De carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Y de quién está hablando? Sigamos leyendo. Tú, querubín, grande protector. ¿Dónde vivía este querubín? En el Edén. O sea, el Edén, donde vivía Adán y Eva, era un pedacito del cielo que había bajado a esta tierra. Cuando Adán y Eva pecó, ¿qué pasó con ese jardín de Edén? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y les voy a comprobar bíblicamente que ese jardín del Edén Dios se lo volvió a llevar después de mucho tiempo para el cielo otra vez. Adán y Eva fueron sacados porque ya no podían entrar al jardín del Edén por su transgresión. Y dice que Dios en medio de la puerta del jardín del Edén puso un querubín con una espada desenvainada para que no entrasen. Pero después de mucho tiempo, Dios se llevó al jardín del Edén de nuevo para donde era originario el jardín del Edén. Vamos a leer algo muy importante, pero quiero que leamos una cita de Elena de White y después vamos a comprobarlo con la Biblia eso. En el libro de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente Elena de White. Observen. El jardín del Edén, después del pecado, permaneció algunos días, pero después Dios lo traspuso nuevamente. Oiga, ¿nuevamente a dónde? Al cielo. ¿Están leyendo? El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Y ahí dice, véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de inocencia. Adán y Eva lo veían desde lejos y se lamentaba que por su transgresión había sido sacado de ese lugar tan bello, tan hermoso. Lo contemplaban desde lejos, cuya entrada estaba vedada por vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. O sea, iban cerquita, lo más posible cerquita. Iban a adorar a Dios, sentían aquel anhelo de volver otra vez a entrar a eso, sentían el anhelo. Pero saben, hermano, que cuando Dios les dio la promesa de la venida de un Mesías, ellos se les avivaron los ánimos al ver de que había otra oportunidad de volver a entrar a ese lugar por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. O sea, cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, que desciende como una esposa ataviada para su marido, ve que en medio de la Nueva Jerusalén viene el árbol de la vida. En otras palabras, cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, allí viene en medio de ¿qué?
el jardín del Edén nuevamente, porque allí viene el árbol de la vida. ¿Y a dónde estaba el árbol de la vida? En el jardín del Edén. ¿Están conmigo? Dios se lo llevó de nuevo para el cielo, el jardín del Edén. ¿Dónde dice eso? El apóstol Pablo tuvo una visión. Él trata de no exaltarse. En este relato de él está hablando, pero él no usa su nombre por no exaltarse del privilegio que Dios le había dado a él de ver esto. 2 Corintios 12, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Dios qué? Allí Pablo está hablando de él, pero él no quiere exaltarse, solo dice: conozco a un hombre. Sigue diciendo que fue arrebatado ¿hasta dónde? Fue arrebatado hasta el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? El jardín del Edén. En el cielo es que está el jardín del Edén, donde oyó palabras inefables, o sea, que no se pueden explicar, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, de él estaba hablando. Él había sido traspuesto al paraíso y vio el paraíso. Y ese paraíso, ¿a dónde está? Dice Pablo. En el tercer ¿qué? Cielo. ¿Cuántos cielos hay según Pablo? 3 cielos. ¿Cuáles son? La tierra, una parte de la atmósfera, las estrellas, los astros, el segundo cielo, y está el paraíso, el tercer cielo de Dios. Correcto. El cielo atmosférico, donde hay nubes, el cielo estelar, donde están las estrellas, y el cielo celestial. Yo tengo un tema sobre eso, los 3 cielos en la Biblia. Por eso es que Salomón dijo en su oración: ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contenerte. Porque Dios vive en el tercer cielo, donde está el paraíso. 3 cielos, claramente dice Pablo. El paraíso fue llevado de nuevo a cielo, y en la Nueva Jerusalén viene nuevamente con los redimidos. ¿Y quiénes son los únicos que podrán entrar y comerán del árbol de la vida? Dice Apocalipsis 22:14, que son los que aman y guardan sus mandamientos. Los únicos que pueden entrar y tener derecho al árbol de la vida son los que obedecen los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Muy importante. Aquí dice los que lavan su ropa. No sé si ustedes vinieron aquella vez que yo expliqué este texto. ¿Quiénes vinieron? Levanten la mano, ¿cuántos vinieron cuando yo expliqué este texto? Bueno, para los que no vinieron les voy a explicar. En algunas versiones dice lavan sus ropas, en otras versiones dicen los que guardan los mandamientos. Es lo mismo, porque lo que está representando esta versión es las 2 clases de justicia: la justicia imputada y la justicia impartida. Dios nos perdona, pero también nos santifica. Justificación y santificación, porque vimos que el versículo 15 dice: quedarán fuera los perros, los fornicarios, los adúlteros. Son referencias a transgresiones ¿de qué? De los mandamientos. En otras palabras, los que entran y tienen derecho al árbol de la vida, ¿quiénes son? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. ¿Estamos claros? Ahora, un dato muy interesante es lo siguiente, hermano. Cuando Isaías dice: de mes en mes y sábado en sábado vendrán a adorarme, es porque cada mes comeremos del fruto de ese árbol, y de sábado en sábado porque se mantiene el ciclo semanal. De mes en mes por el fruto, que lo comeremos cada mes, y de sábado en sábado porque se mantiene el ciclo semanal y se va a guardar el sábado por la eternidad. Ahora, un detalle muy importante que debemos de entender también es: ¿para qué es importante o necesario comer del árbol de la vida? ¿Acaso el ser humano Dios no lo creó inmortal? ¿Acaso el ser humano fue creado inmortal? Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice que no.
Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia que estaba ahí también. ¿Qué estaba ahí también? Si comías de este árbol de la ciencia y el mal, ¿qué iba a pasar? Morir. Entonces Adán y Eva no fue creado inmortal. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? La inmortalidad de Adán y Eva no era propia de sí mismo. Era una inmortalidad condicional para recargar su batería o que esa inmortalidad fuera preservada y no se fuera a morir. Estaba en Cristo y dependía de un árbol de la vida. El ser humano en sí no fue creado inmortal. El diablo que le dijo a Adán y a Eva, mejor dicho a Eva, no moriréis, seréis como Dios. En otras palabras le estaba diciendo, seréis inmortal como Dios. Dios no creó a Adán y Eva inmortales, porque el único inmortal es Dios. El que dijo esa mentira, no moriréis, seréis como Dios, inmortal, fue el diablo que le dijo. El ser humano en sí no es inmortal. Para que el ser humano sea inmortal, tiene que unirse al que es inmortal, que es Cristo. El ser humano por naturaleza no es inmortal. La inmortalidad se deriva de algo y la inmortalidad está fuera de un árbol y de Dios depende. Porque si Adán y Eva hubieran sido creados inmortales, no hubieran muerto. Porque los únicos que no mueren son los inmortales. Inclusive Dios puso el ángel para que no entrara al jardín del Edén y comieran del árbol de la vida y fueran inmortales, pecadores inmortales, dice la Biblia. Si Dios los sacó, es porque después la Biblia dice que los hombres empezaron a morir. Y cada vez que el ser humano se va alejando de la creación, el ser humano va degradándose en estatura física y en salud y en años. Inclusive el salmista David dice que los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 hasta 80. Y cada país tiene diferentes probabilidades de vida. Hay países en Europa donde la máxima probabilidad de vida es hasta 40 años pueden durar las personas y se mueren. Aquí en El Salvador la probabilidad de vida es, en general, términos generales estoy hablando yo, encuestas generales de la ciencia, es 60 años. Hasta 60 años la mayoría de jóvenes podemos llegar. Pero así como vamos de que tanto que comemos Coca-Cola y comida chatarra, no creo que lleguemos pero de los 40 años. Sí, porque a los adventistas les gusta comer pizza, Coca-Cola, hot dog, chatarra, solo chatarra. Y andamos con los grandes cánceres y andamos reclamándole a Dios por los grandes cánceres. Como más chatarra y más pollo campero. ¿Ah? Y cada vez que el ser humano se va alejando de la creación, el ser humano va menguando en vida y en porte, en físico, y lo vamos degradando. El ser humano se ha hecho enano, los animales se han hecho enanos, las frutas se han hecho enanas, porque la Biblia dice que cuando Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida, trajeron unas uvas, ¿cómo eran? Gigantes, que las tenían que traer ¿qué? Entre dos, porque eran grandes. Y miren las uvitas que tenemos hoy. La creación se ha venido degradando. Cada vez que pasan los años, los seres humanos los vamos degradando en calidad de vida, en calidad de salud y en calidad de años, porque los estamos alejando cada día y cada minuto que pasa de menos probabilidad de tener acceso a comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida era un antídoto contra las enfermedades y para preservar la energía constitucional, era como para recargar la batería y mantenerse joven. Árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1 y 2 dice: y sus hojas son para sanidad de las naciones. Las hojas tienen un antídoto contra toda enfermedad. Sus hojas son para sanidad de las naciones. Su fruto preserva la vida y las hojas son para sanidad de las naciones. ¿Sabe por qué los redimidos vamos a comer del árbol de la vida en la tierra nueva?
porque con el fruto de ese árbol vamos nuevamente a crecer a la estatura que tenía Adán y Eva. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, la última cita. Conflicto de los Siglos, 627. Hablando cuando Dios resucite a los redimidos. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma moral y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En él, desde tanto tiempo perdido, los redimidos, ¿qué dice? Crecerán hasta alcanzar, ¿qué? La estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Vamos a crecer. Ahí ya no va a haber ningún enano, ningún gordote, ningún pechito. Nadie va a haber ahí. Todos vamos a ser iguales, de la misma estatura como era Adán y Eva después de salir de las manos del Creador. Volveremos a la estatura original. Seremos con un cuerpo glorioso. Las últimas señales de maldición del pecado serán quitadas. Los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Jamás podemos comprender, hermanos, lo que Dios tiene preparado para los redimidos, para sus hijos. El apóstol Pablo dijo: cosas que oídos no han oído, ni ojos han visto, es la que Dios tiene preparado para los que le aman y que los que le esperan. No hay nada, hermano, comparado. No hay ni siquiera descripción en la Biblia. En la Biblia lo que tenemos es unos pálidos reflejos, dice Pablo. Vemos como por un espejo. En la Biblia tenemos unos reflejos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No tenemos un bosquejo amplio, exacto de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Solo tenemos una pequeñez, pero suficiente para que creamos en el unigénito Hijo del Padre. Es suficiente esto. Dios va a quitar toda la maldición de muerte. Y una de las promesas que me llama mucho la atención en la Biblia es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 4. Y Dios enjugará, ¿qué dice? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sigue diciendo el otro. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No te voy a mentir, dice Dios. Estas son palabras fieles y verdaderas. Yo las voy a cumplir. Si lo he dicho, porque las voy a cumplir. ¿Vale la pena, amigo y hermano, que perseveremos hasta el final? ¿O quieres servirle a Satanás, que no te va a dar ninguna recompensa? Ya no es hora que sirvamos a Satanás. Dejemos de vivir esa vida mundana, esa vida de pecado, alejado de Dios. Es hora de entregar nuestra vida a Jesús. Ya deja de sufrir en las manos del diablo. No permitas que el diablo te haga añicos. Tú eres creación de Dios. Dios te creó a ti para servirle y adorarle. Nunca te creó para que le sirvieras a Satanás. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él y para Él. Dios te creó como un especial tesoro para que fueras un águila, no para que fueras una gallina. Y saben, hermano, que Dios los compara que somos como una gallina, si esperamos, como un águila. ¿Ah?
Los que esperan en Jehová serán como, ¿qué dice Isaías? Como las águilas. Porque las águilas son del aire, viven en el aire, duran más de 100 años. Tienen un ojo hábil. Las águilas son las reinas de los aves. Dios no los creó como gallinas que solamente vemos para abajo. Dios nos creó como para que seamos águilas, no para que seamos como las gallinas que solo para abajo ven. Dios quiere que seamos águilas, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Padre Celestial. Escribe, bienaventurados estas cosas, dice, porque son fieles y verdaderas. Estas cosas son para nosotros, hermanos. Apropiémoslos por la fe en Cristo Jesús. Y la única forma de poder obtener estas promesas es únicamente por medio de la gracia redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nuestros amigos quieren apropiarse de estas bendiciones? Yo quiero ver en pie a nuestros amigos. Y no solamente quiero verlos en pie, quiero invitarlos a este lugar, al frente, porque queremos orar nuevamente por ellos, nuestros amigos que no son bautizados, pero que han venido a la conferencia y han aprendido de la palabra de Dios. Yo quisiera ver a nuestros amigos aquí de frente. Queremos hacer una oración por ustedes. Ancianos, invítenlos. Ancianos, diáconos, puedan invitarlos aquí a ellos. Queremos invitar a nuestros amigos. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Queremos hacer una oración por ustedes. Pasen al frente, no tengan miedo. Amén. ¿Todos dicen amén? Amén. Algo otro amigo, queremos hacer una oración. Esto no es juego, hermano. Cristo pronto viene con poder y gloria y necesitamos estar preparados para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando dicen amén, algo otro amigo, queremos hacer una oración. No tengan miedo, amigo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Cómo dicen amén? Nuestros amigos y visitas que no son miembros de la iglesia adventista, queremos orar para que Dios nos dé fortaleza y pueda quebrantar ese corazón de piedra que tenemos. Nuestros amigos y visitas, Cristo nos está llamando por medio de su palabra. No posterguemos nuestra decisión. Puede ser que mañana no amanezcamos vivos. Ahora es el día de salvación, dice la palabra. ¿Cómo dicen amén? Esperamos que vengan más visitas, más amigos, ancianos, diáconos. Levántenlos, anímenlos que vengan aquí al frente. Queremos hacer una oración, solo queremos orar. Es importante, hermanos, que debemos de romper ese miedo, hermano. Ese miedo que nos ata para que nosotros no podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ese miedo que nos ancla a las sillas. Ese miedo que nos esclaviza. Pero en el nombre de Jesucristo rompamos las cadenas. ¿Cómo dicen amén? Significa que aquí hay trabajo. Ancianos, hermanos de iglesia, aquí hay trabajo, miren. Estas son armas del Señor. Y es necesario que sean arrebatadas de las garras del enemigo. ¿Cuánto creen eso? Hay que orar por ellos. Ellos tienen sus luchas. Y saben algo, hermano, bien importante, que cuando nosotros queremos acercarlos más a Dios, el diablo más los va a atacar. Más problemas vienen, más dificultades, etcétera, etcétera. Pero es cuando nosotros debemos estar agarrados más de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar por ellos, hermano. Oremos. Señor bendito que están en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por estas almas que han pasado al frente. Tú las conoces, Señor, son tus hijos. Bendíceles, Señor, para que ellos puedan prepararse y agarrar en serio la salvación que solamente usted la puede dar, Señor. Para que ellos también puedan tener acceso al árbol de la vida. Y poder ser salvos y poder ser redimidos completamente por la gracia de Cristo, Señor. Esa redención que se va a completar cuando tú vengas por segunda vez y nos liberte de este mundo de pecado y de maldad y nos llevarás a la patria celestial, Señor. Bendice a mis amigos y bendice a mis hermanos también. Dales tu paz y tu bendición, que nunca falte en nosotros, que nos ayudes a perseverar y a ser conscientes de que cada día, Señor, es el último de nuestra vida y debemos de consagrar nuestras vidas, Señor. Bendícelo, Señor, bendice tu pueblo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden pasar al frente, hermano. Vamos a cantar el himno 172 de Eva para despedirlo.
El Rey que viene cerca está. Solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. No contéis con gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Vamos a hacer una oración para despedirlos. Cerremos los ojos. Gracias, Padre bendito, por tus maravillosas promesas. Bendice a tu pueblo, Señor, para que podamos hacer uso de esas promesas por medio de tu sangre preciosa. Bendícelo, Señor, cuídalo donde quiera que estemos. Despídelos de este lugar, pero nunca de tu paz ni de tu presencia. Que tus santos ángeles nos cuiden donde quiera que estemos. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos, y que mañana podamos estar aquí en este lugar para poder deleitarlos nuevamente con otro estudio más de tu palabra. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Mañana lo esperamos. Mañana vamos a estudiar otro precioso tema para honra y gloria de nuestro Dios.